Eco 360. Seguimos en el desarrollo de nuestro Top 5. Ahora vamos con la número 4, PRD fraccionado. Una frase que parece constante o que parece ya regular ante los últimos descalabros electorales del PRD en las elecciones, tanto las elecciones del pasado mayo como las elecciones anteriores. Desde que Juan Carlos Navarro fue derrotado y quedó de tercero en las elecciones presidenciales, el PRD parece empezar a fraccionarse, se habla nuevamente de una hoja de ruta y empiezan a moverse las fichas. Por un lado, el expresidente Martín Torrijos, el expresidente Ernesto Pérez Valladares, Laurentino Nito Cortizo, Juan Carlos Navarro, que aparentemente tiene intenciones de volver a correr o de quedarse, nuevas fuerzas surgiendo también, facciones, y el PRD parece complicarse. Pero precisamente ante esta complicación o esta telaraña que tiene que resolver el Partido Revolucionario Democrático para volver a reconstruirse, el expresidente Ernesto Pérez Valladares dio una entrevista a La Estrella de Panamá el día de ayer en el segmento llamado El Polígrafo, y precisamente es buen momento para recalcar o recordar que Eco TV tiene una alianza con La Estrella de Panamá y estaremos con regularidad haciendo mención no solo del Polígrafo, sino de diversas publicaciones del diario La Estrella. Ernesto Pérez Valladares, en esa entrevista publicada el día de ayer en La Estrella de Panamá, dijo varias cosas que nos gustaría resaltar. Por un lado, que la carrera política de Juan Carlos Navarro había terminado. Es decir, como diciendo, bueno, usted vino de la mano conmigo al PRD, usted lo intentó, pero ya es hora de que se ponga en la parte de atrás de la fila. Además, este tema, el expresidente Ernesto Pérez Valladares también se refirió a los errores que cometió el PRD, diciendo que el PRD está en una seguidilla de errores y hay gente que debe echarse a un lado. Hay gente, no solo Juan Carlos Navarro. Y dijo algo que considero yo mucho más contundente. Hay miembros del CEN que se vendieron a Ricardo Martinelli. Es decir, él no solo se refiere a que Juan Carlos Navarro pudo haber estado tal vez en algún tipo de acuerdo con Ricardo Martinelli, sino que miembros del CEN, que él no menciona, pero que lo menciona en plural, o se refiere a varias personas, pudieron estar velando por los intereses políticos de Ricardo Martinelli en vez de estar velando por los intereses políticos del Partido Revolucionario Democrático. Para ahondar un poco más en estas declaraciones de Ernesto Pérez Valladares, tenemos precisamente al director de La Estrella de Panamá, licenciado Guido Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Un verdadero honor estar aquí en esta noche inaugural de Eco 360 y de estar juntos en televisión, un viejo sueño que teníamos. Así es. Habíamos estado juntos en periódico, en radio, en otras cosas, pero bueno, ahora estamos aquí en Eco 360. Gracias por estar aquí. Navarro debe hacerse a un lado. Bueno, fue una de las primeras respuestas de Ernesto Pérez Valladares en este polígrafo. Prácticamente Ernesto Pérez Valladares, siempre polémico, siempre llama la atención. Yo diría que jubiló a Juan Carlos Navarro o pretendió jubilarlo con estas declaraciones. No, y como bien, lo jubilaron los electores a Juan Carlos Navarro. Por supuesto, pero como bien anotaste tú, lo mandó para la fila de atrás, pero prácticamente de último, ¿no? Sí. A comenzar de nuevo su carrera, dijo que ya había cumplido la función para la cual ingresó al PRD y dijo que además esa función había sido la de ser alcalde de la ciudad y que lo hizo bien y hasta se religió. O sea que lo sacó de la carrera presidencial. Otra cosa que llama la atención, Guido, es que el expresidente Ernesto Pérez Valladares se refiere a intereses del PRD o miembros del CEN del PRD respondiendo a Ricardo Martinelli. También me llamó la atención mucho esto. ¿Consideras tú que realmente hubo acuerdos o hubo realmente una mano que alcanzó de Ricardo Martinelli a miembros del CEN? Bueno, pues sí. Veo al expresidente Pérez Valladares muy convencido cuando señala esto. Lo dice el expresidente Pérez Valladares en el polígrafo, pero además lo único que hace es ratificar algo que es Vox Populi. De hecho, en medio de las negociaciones estas que se están dando ahora sobre un pacto de gobernabilidad, han surgido diferencias precisamente porque las figuras que están siendo mencionadas son de las figuras que se consideran estuvieron jugando un papel a favor del gobierno de Ricardo Martinelli más que a favor del PRD. Hablando de figuras y de acuerdo de gobernabilidad, a mí me llamó la atención
que Ernesto Pérez Valladares dijo que él confiaba en lo que se estaba negociando porque allí estaba Pedro Miguel González. Ciertamente. Parece ser ahora su hombre de confianza dentro del PRD. Ciertamente. O sea, aparte de que con eso me parece que deja a un lado o deja muy mal parado a Leandro Ávila y a Benicio Robinson, que ambos están en esa comisión negociadora por parte del PRD. Sí, esa es una revelación interesante que hace Pérez Valladares. Pedro Miguel González, como todos sabemos, también una persona que ha estado en el ojo del huracán. Recordemos que su presidencia en la Asamblea nos costó esperar a la firma del TLC o TPC con Estados Unidos. Sin embargo, ahora se ha erigido en un factor interesante en esta negociación y evidentemente lo que ha hecho el expresidente Pérez Valladares es endosar la presencia de Pedro Miguel González y darle un espaldarazo y un aval, que viniendo de un expresidente PRD es muy importante. No veo caras nuevas, no veo caras jóvenes en el PRD. Los viejos, en este caso, él se autodenominó, se autoincluyó en el grupo de los dinosaurios, el expresidente Pérez Valladares. Él es el que pide renovación. Michel Doens, Francisco Sánchez Cárdenas, ellos piden renovación. O sea, los viejos piden renovación y reestructuración, pero ¿dónde están esas caras que deben empezar a resurgir? No sé si tuvieron oportunidad de abordar esos temas con Ernesto Pérez Valladares. Mira, el cuestionamiento que hace Pérez Valladares es a que quienes lo llaman, a él y al grupo que has mencionado, dinosaurios, son los que han tenido una serie de derrotas, que ellos en cambio pueden mostrar victorias. Se pensaba que el PRD podría haberse renovado con base en las figuras que salieron a la luz pública como ministros de Estado y directores en el gobierno de Martín Torrijos. Sin embargo, no fue así. Hubo un intento de renovación del CEN y ese intento fracasó en aquella época. Y ahora con Juan Carlos Navarro, que prácticamente se tomó el partido con miras a lograr una victoria electoral, también se anota otro fracaso, porque obviamente, como bien lo dices tú, los electores lo mandaron para la fila de atrás, de último. Bueno, y vaya reto tiene el PRD, porque ¿cómo hacer un acuerdo de gobernabilidad con el partido de gobierno, precisamente, y pretender ejercer un rol de oposición que lo coloque con opciones para las elecciones del 2019? Vaya tareita. Una tarea impresionante y en medio de las circunstancias de tratar de rescatar los heridos, muertos y lesionados de una derrota electoral, la peor derrota electoral que ha tenido el PRD en su historia. Entonces, tiene una salida interesante. Ser un partido bisagra le ha servido a otros partidos panameños para subsistir, pero eso sí, tienen que hacer una renovación interna y una depuración. Muchas gracias, Guido. No será ni la primera ni la última vez que tendremos al licenciado Guido Rodríguez aquí en Eco 360, director de La Estrella de Panamá, con quien compartiremos con Eco TV y con Eco 360 contenidos, entre ellos El Polígrafo. Bueno, definitivamente tenemos ahora que coger un break, porque aquí en Eco 360 también cogemos breaks para relajarnos, porque no todo es política, no todo es PRD, no todo es juntas comunales, fondos, corrupción, etc. Vamos a relajarnos un poco tal vez con algunos memes o contenidos que tenemos por ahí que nos han enviado. Adelante. ¿Qué nos llega por aquí? Bueno, tenemos algunos colombianos en las elecciones de ayer, en vez de marcar su opción electoral de preferencia, escribieron la palabra Peckerman. Es decir, que preferían opciones electorales para Peckerman, el técnico de la selección de Colombia, en vez de Zuluaga o Juan Manuel Santos. Bueno, aquí tenemos, esto creo que fue en el partido de hoy, 4 figuritas de Portugal en tamaño gigante, con vaso de cerveza incluido. Ahí no distingo de aquí a allá, pero son varios de los jugadores de la selección de Portugal. Y eran 4 y 4 fueron los goles que les metieron a Portugal. Bueno, aquí vemos un meme del presidente electo Juan Carlos Varela. Dice, prometí cambios en salud, ya llevo 2. Y eso que no ha tomado posesión todavía. Y ya van 2 ministros de salud. Bueno, eso es todo. Creo que eso es todo lo que tenemos en el break, pero tenemos que comentarles que cuando volvamos
del cambio en Eco 360. Todavía nos quedan 3 temas por tratar. Manejo irregular de fondos de las juntas comunales y el PAN. Colombia reelige al presidente Juan Manuel Santos y los retos económicos de Juan Carlos Varela. Volvemos enseguida. Eco 360.